conectados, así que somos ya casi el curso completo. Bueno, antes que nada, espero que estén bien, que estén sanos, bien cuidados en sus hogares. Estamos atravesando un momento difícil, se está poniendo cada vez más difícil, así que espero que genuinamente que estén todos bien y sus familias. Bueno, como posiblemente han podido ir viendo, están cargadas las clases de la unidad número 2 y hay un parcial también de la unidad número 2. Antes de empezar a desarrollar los contenidos de la unidad específica, me gustaría conversar un poco sobre el tema del trabajo práctico. Este es el primer trabajo práctico en grupo con entrega, con fecha de entrega y fecha de presentación. Tienen que entregarlo de aquí a el lunes de la semana que viene y se presenta el lunes de la semana que viene. Este trabajo tiene una presentación muy simple, lisa y llanamente tienen que exponer por grupos y cada grupo va a tener que coordinar para tal propósito cómo ordenarse para presentar los resultados de su trabajo en menos de 10 minutos. Óptimamente en 5, pero tienen que operar entre 5 y un máximo de 10 minutos para poder hacer la presentación de los resultados. Que como vamos a ver ahora es algo bastante sencillo, simplemente vamos a, partiendo de las teorías más importantes, al menos en Occidente, sobre la teoría normativa, que son 3, van a tener que buscar argumentos vinculados al debate que se está todavía dando en buena parte del mundo, entre la tensión que existe entre la centralidad del cuidado de la salud en el contexto de pandemia versus, si se quiere, las posiciones que buscan exaltar el impacto económico que la pandemia está teniendo y por consecuente sus futuras consecuencias, no para que tomen una postura respecto a este debate, lo dice ahí en el trabajo práctico, sino para que en el marco de esa deliberación, que puede ser por parte de actores en la provincia, en la Argentina o en otros países o en otras provincias, de hecho, mientras más exploren fuera de lo que es cotidiano, mucho mejor. La idea es que busquen argumentos sobre este tema que de algún modo demuestren que por detrás lo que parece haber es una de estas teorías que vamos a desarrollar en la clase de hoy y que está también desarrollada en los trabajos en los videos que están subidos en YouTube. Esto es, vamos a ver 3 grandes teorías, el utilitarismo, el liberalismo y el consecuencialismo. Cada una de esas teorías tiene una forma de pensar y de abordar dilemas éticos, dilemas normativos, como los que están vinculados a esa deliberación, y frente a eso la idea es que ustedes logren captar en los argumentos que presentan agentes del Estado, personas de la sociedad civil, etcétera, etcétera, justamente si por detrás de esos argumentos parecen ser un buen ejemplo de las perspectivas teóricas que hemos visto en clase. El propósito de eso es muy sencillo, es simplemente dar cuenta de si ustedes han comprendido o no han comprendido cómo se argumenta sobre determinados tópicos desde estas perspectivas teóricas que vamos a trabajar en clase. Insisto con esto, a mí no me interesa la opinión, no es que no me interese, el propósito del trabajo práctico no es que ustedes sostengan una posición sobre este debate, la pueden tener, seguramente la tienen y está muy bien que así sea. Lo que me interesa es que logren justamente ver en estos debates si pueden captar la interpretación de otras personas que refleje por detrás de esa interpretación una posición vinculable a algunas de las principales teorías políticas normativas que vamos a ver en esta unidad. No sé si hay alguna duda. Yo sé que hay algunas personas que no tienen grupo. Las personas que me han escrito, hasta ahora un compañero que me ha escrito que no tiene grupo y que necesita que lo ubiquemos en un grupo, yo los voy a poner en contacto vía correo electrónico con el miembro de alguno de los grupos que están incompletos para que empiecen a trabajar juntos. Este es el primer trabajo en grupo. Es importante que los grupos queden establecidos lo antes posible. Ya hay 9 grupos confirmados, que es prácticamente la totalidad del curso. Y los grupos tienen que mantenerse hacia el final del cursado. Así que es importante que en esta primera experiencia de trabajo en equipo, cualquier inconveniente que pueda haber, nos lo comuniquen, así adaptamos rápidamente la estrategia al armado de nuevos grupos, si así es necesario. No sé si tienen alguna duda, no sé si han podido ver el práctico que está en el aula virtual. Activen el micrófono y hablen libremente, por favor.
Hola, profe, buenas Profe, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Sí. tardes, que justo habló también. Sí, yo los estuve viendo y bueno, se comprende, digamos, bastante lo propuesto y con la explicación que usted da, o mejor dicho, dio ahora al principio, bueno, también se entiende un poco la actividad, que en realidad esa, bueno, hubiese sido la pregunta, digamos, que iba a hacer al principio, pero bueno, Bien. quedó claro. Bueno. Muy bien, gracias, Julián. ¿Alguien más? Sí, profe, buenas tardes. Yo le Hola, quería buenas hacer una tardes. consulta. Yo el lunes próximo, 14, rindo a las 16:30 Derecho Constitucional Ujú. y Perfecto. tenemos Ahí, justo la presentación de ese trabajo. sí. Sí, unas compañeras también me escribieron con el mismo tema. Ustedes tienen de acá hasta el lunes para enviar ese trabajo. Quienes no puedan participar en la presentación, Renzo, no se preocupen porque es una causa de fuerza mayor. Después vemos cómo trabajarlo en consulta. Si vos sos el único miembro de tu grupo que tiene que rendir, por consiguiente pueden presentarlo tus compañeras con las explicaciones del caso o compañeros. Después podemos conversar en consulta sobre el práctico. Si la totalidad del grupo justo se va a dar la particularidad que la totalidad del grupo tiene que rendir ese día, pues entonces convendremos por consulta conmigo para que puedan presentármelo el miércoles subsiguiente al trabajo práctico, ¿sí? Pero lo importante es que lo envíen resuelto de aquí al lunes y después vamos a convenir la instancia más deliberativa sobre el práctico. Una cuestión importante sobre los prácticos en grupo. Los prácticos en grupo, no sé si recordarán esto, no llevan nota numérica. Los trabajos en grupo están aprobados o desaprobados. Por consiguiente, lo peor que puede pasar frente a un trabajo práctico es desaprobado es que les hagamos observaciones para que los tengan que corregir y volver a rehacer. Por eso que es importante que tratemos de llegar a las instancias deliberativas de los trabajos, porque aunque les pueda faltar algo, pueden haber tenido cualquier tipo de inconveniente en el proceso de desarrollo del trabajo, la idea es que al momento de exponer los resultados surjan esas inquietudes, esas dudas, esas problemáticas, podamos revisarlas y después puedan avanzar con la corrección de los prácticos en la medida que sea necesario hacerlas. También, por supuesto, previamente a eso, no duden en escribirnos a mí o a cualquiera de los profesores, a Silvina o a Julio Repeto, nos escriben con las consultas específicas que tengan, pero puntualmente lo que les vamos a pedir para que sea más ordenado, nosotros nos hemos distribuido un poco el tema de los trabajos prácticos con el propósito del trabajo número 2, que es este que vamos a hacer ahora, escríbanme a mí. Para el trabajo número 3 y trabajo número 4 le pueden escribir a Silvina y para el trabajo número 5 le pueden escribir a Julio. Eso es para ordenarnos un poco mejor la cuestión de los trabajos prácticos y para que ustedes sepan bien con quién referenciarse para cada uno de ellos. No obstante ello, pueden escribirnos con consultas generales a cualquiera de los tres y vamos a saber respondérselas u orientarlos con el profesor o profesora que corresponda. No sé si Renzo quedó claro eso, si tenés alguna otra inquietud. No, no, ahí quedó claro. Gracias. Buenísimo. Bueno, así que ya sabes, si me escriben del grupo para ver si es que todo el grupo no va a poder presentarla o si sos solo vos, estás excusado de la presentación por rendir un final. Bien, no sé si hay alguna otra duda o consulta. Profe, yo tengo otra pregunta. Sí, Con respecto a la decime. actividad práctica número uno, que bueno, yo se la envié por correo, ¿eso va a tener alguna corrección? Digamos, ¿va a contar como trabajo práctico aprobado? ¿O es como un trabajo disparador para empezar a interiorizarnos un poco más con la materia? Sí, es el trabajo disparador y lo podemos revisar en consulta en la medida que involucra que ustedes también avancen en el estudio de la unidad número uno. Recuerden que la unidad número uno entra en el primer parcial. Por consiguiente tiene un poco también de ayudarlos en el proceso de estudio, pero como no les pusimos una fecha de entrega porque nos parecía que era muy pronto, más que nada tiene que ver con ayudarlos a ustedes a reflexionar sobre la unidad uno y cualquier duda que tengan sobre el práctico, podemos verla en consulta. Tu práctico estaba bien, de hecho, Juliana, creo, si yo no me he equivocado, es el único que me llegó. Si me llegó otro les pido disculpas, quizás se me ha pasado, pero por lo pronto estaba bien. Ujú.
Sin embargo, podemos verlo en consulta, en detalle y cada punto precisamente. Ujú. El propósito fundamental de los trabajos prácticos para nosotros es hacer bajar algunas categorías teóricas que por ahí son un poquito abstractas, a tratar de analizar casos concretos o a tratar de hacer reflexiones un poco más concretas. Entonces, la totalidad de los trabajos prácticos, más allá de cómo trabajen dentro del grupo, más allá de cómo se apruebe o se desapruebe, por supuesto que el trabajo en grupo, la presentación, todo eso tiene un valor en sí mismo, porque son competencias que ustedes también tienen que ir desarrollando, aprender a trabajar con otras y otros, hacer presentaciones en distintos formatos, etcétera, etcétera. Pero el propósito pedagógico fundamental de esos trabajos es bajar un poco las teorías. Por consiguiente, es un primer indicador que ustedes pueden tener autoevaluativo de qué tanto han comprendido o están comprendiendo las teorías que vamos viendo en clase. Recordando que estamos teniendo muchas menos horas de clases expositivas de las que normalmente tenemos en la presencialidad, y si bien los videos ayudan y estas instancias más sincrónicas también ayudan, luego se tienen que encontrar al momento de estudiar con varios textos, por ahí algunos son bastante abstractos, un poco extensos pueden ser también. Por consiguiente, el práctico tiene un poco de esa cuestión autoevaluativa, ¿no? De acompañarlos en el proceso de lectura e ir viendo que ustedes puedan darse cuenta si realmente han comprendido o no terminan de comprender del todo alguna categoría teórica. Y la idea justamente es que eso salga a la luz, porque todos nos equivocamos y a todos nos puede resultar más fácil o más difícil un tema. Eso, desde ya, acá tiene que ser, en la medida de lo posible, el lugar más contenedor posible de cualquier duda que ustedes puedan tener respecto a los contenidos de lo que tienen que estudiar, respecto a los contenidos de la materia, ¿sí? Así que cualquier duda es siempre bienvenida, y lo más probable siempre es que cualquier duda que tengan cualquiera de ustedes la tenga alguna compañera o alguna compañera también. Por consiguiente, expresar esas dudas acá es bueno para todo el curso, no solamente para ustedes que se están sacando esa duda, sino también para otra compañera u otro compañero que quizás tiene la misma duda, pero por algún motivo no se anima a expresarla o no había pensado del todo sobre ese tema. ¿Tienen alguna otra consulta sobre el tema del práctico? No sé si alcanzaron a ver los videos de la unidad número 3, pero allí están explicados las 3 teorías sobre las cuales van a tener que trabajar y que hoy las vamos a ver un poco más en profundidad. Pero insisto, el propósito del trabajo práctico es que ustedes puedan descubrir, y esto es importantísimo en la teoría política normativa, que ustedes puedan identificar en cualquier discurso político, en cualquier expresión sobre la política, los trasfondos normativos, o sea, qué categorías conceptuales específicamente de tipo normativas, de tipo del deber ser, hay por detrás de esos argumentos. Siempre que hablamos en política, cualquier discurso político está altamente cargado de normatividad. Cuando hablamos de teoría de políticas normativas, hacemos referencia a una rama específica de la teoría política vinculada a la filosofía política, sobre todo a la filosofía política analítica, que busca comprender o busca pensar la política desde el punto de vista del deber ser. Esto es, tomando en consideración cómo deberían ser las cosas en vez de tratar de explicar o describir cómo son realmente. Por ejemplo, cuando estamos hablando sobre democracia desde un punto de vista normativo, lo que decimos es cosas tales como, por ejemplo, para que una democracia sea realmente democrática, la deliberación pública debe ser muy fluida. Eso es una perspectiva absolutamente normativa. Es lo que yo estoy considerando que debería ser la democracia, basado en algún tipo de argumento, basado en una serie de categorías y conceptos, y estoy desde ese lugar luego juzgando lo que acontece o no acontece en una democracia. Yo podría decir, para que una sociedad sea realmente justa, tiene que pasar tal o cual cosa, ¿sí? Frente a cualquier hecho de relevancia pública, frente a cualquier hecho político, siempre hay por detrás un conjunto de criterios normativos en tensión. Piensen, por ejemplo, en la cuestión de las tomas de tierras que han habido, de tierras o de inmuebles que han habido en estos días. Por supuesto que lo que está por detrás de eso, más allá del hecho concreto en sí, es que frente a las distintas posturas que pueden tomar los políticos frente a la cuestión, tienen que lidiar con un conjunto complejo de problemáticas que están por detrás. Por ejemplo, la falta sistemática de acceso a la vivienda, ¿no? La falta sistemática de acceso a la vivienda parece ser una condición necesaria previa al hecho concreto de la toma de terreno.
Luego se pueden hacer muchísimas especulaciones sobre el hecho puntual de tomar un terreno. Pero lo que está por detrás, en términos de los valores que están en juego, son, en principio, y simplificando mucho el debate, por un lado, la necesidad de acceso a la vivienda digna y, por otro lado, potencialmente el derecho a la propiedad privada. Cuando entran en tensión los derechos, cuando entran en tensión valores, cuestiones similares, de esa tensión no se resuelven desde el punto de vista científico positivista. No hay una verdad a la cual podemos arribar objetivamente para resolver una tensión de estas características. Lo que van a ver son posiciones políticas frente a esos hechos. Posiciones políticas que están cargadas de criterios de valor, que están cargadas de ideas sobre cómo debería ser el mundo y sobre cómo los distintos valores que portamos frente a una situación como esta pueden potencialmente ordenarse, incluso jerarquizarse para poder resolverlas. Tensiones similares se dan, por ejemplo, cuando el derecho a la manifestación, un derecho fundamental en cualquier democracia mínimamente operativa, entra en tensión con otro tipo de derechos, como por ejemplo el derecho al tránsito. O cuando, por ejemplo, el derecho a manifestarse entra en tensión frente a una regulación como las regulaciones de aislamiento social obligatorio. Todos estos hechos, que los podemos interpretar de miles de maneras, y que cada una y cada uno de nosotros puede tener muchas posiciones sobre ellos, lo cierto es que el hecho en sí por detrás implica una tensión entre un conjunto de cuestiones valóricas, de valores, de posicionamientos éticos y morales que cada una y cada uno de nosotros tiene frente a una enorme cantidad de temas. Y lo que busca hacer la teoría política normativa es brindarnos elementos, y hay muchas teorías por supuesto, y es brindarnos elementos para reflexionar en esta dimensión, para reflexionar cuando lo que tratamos sobre aquello que tratamos de reflexionar no es un problema empírico en el sentido de cuántas personas están tomando tierras en la Argentina, no, sino es un problema de orden normativo. ¿Está bien o está mal que lo hagan? ¿Qué justifica si es que algo puede hacerlo que se lleve adelante tal acción o que no se lleve adelante? ¿Qué justifica si es que algo puede hacerlo, por ejemplo, que las autoridades públicas repriman esa acción? ¿Qué justifica si es que algo puede hacerlo la regulación del Estado frente a cualquier tipo de intervención? Cuando nos hacemos este tipo de preguntas que nos interpelan sobre nuestros posicionamientos normativos, estamos pensando desde un punto de vista de teoría política normativa o estamos pensando desde lo que los politólogos y las politólogas normalmente denominamos teoría política normativa. Esto es, teorías políticas que no tienen como propósito tratar de explicar un fenómeno, sino que tienen como propósito tratar de prescribir qué es la libertad, qué es la justicia, qué es la igualdad, qué es la solidaridad, qué justifica la obligación frente al Estado, qué justifica la obligación frente a la ley, qué justifica una intervención regulativa del Estado o qué justifica incluso el ejercicio de la violencia institucional sobre algún tipo de fenómeno. Por supuesto, hecha esta presentación, la tienen también en los videos que he subido al YouTube y las tienen también, por supuesto, en las lecturas de la unidad. El propósito de esta clase es un poco adentrarnos en la reflexión de la teoría política normativa y tratar de esclarecer hacia el final de la clase las tres grandes perspectivas teóricas sobre las cuales ustedes van a tener que trabajar, que están seleccionadas deliberadamente no solamente por su relevancia en la teoría política occidental, y voy a insistir siempre con esto, toda la teoría política que trabajamos en este curso tiene un tiempo y un espacio. Son teorías contemporáneas o relativamente contemporáneas del siglo XX, finales del siglo XX y en Occidente. Esto, por supuesto, si tuviéramos que pensarlo en una temporalidad mucho más extensa y una geografía mucho más extensa, no tendríamos que ver 3, tendríamos que ver 60. Sería inagotable. Entonces, lo que normalmente tratamos de hacer es seleccionar aquellas perspectivas teóricas que hay ciertos consensos en la disciplina de que parecen ser las más utilizadas o las más importantes en un tiempo y en un lugar. Entonces, adentrados en esto, pasamos un poco a tratar de profundizar un poco cómo pensar en términos normativos, lo cual implica primero que nada entender una cuestión que es fundamental, que normalmente por detrás de este tipo de deliberaciones no vamos a encontrar un objeto de reflexión factible de ser resuelto científicamente, sino que lo que solemos tener son dilemas morales o son
perspectivas sobre las cuales no hay, en principio, una verdad que se imponga sobre otras, sino lo que hay son formas, digamos, son valores, son posiciones ético-normativas que entran en conflicto entre sí, porque aparentemente no habría una superación en la que todos ganen. Digamos, cuando, por ejemplo, está en tensión de igualdad y la libertad, por dar una tensión clásica del siglo XX y finales del siglo XIX, no es que normalmente las personas que puedan estar a favor de uno o del otro renieguen de la libertad o renieguen de la igualdad, sino que simplemente frente a determinados hechos concretos adoptan una posición que privilegia una perspectiva sobre otras. La competencia que a nosotros nos interesa que desarrollen acá no es que adopten una perspectiva normativa particular. Cada uno de ustedes tiene su acervo de valores y los puede justificar desde miles de lugares distintos que pueden ir desde la religión hasta la afiliación partidaria, pasando por supuesto y fundamentalmente por la ideología política. Eso a nosotros no nos interesa. Lo que sí nos interesa es que ustedes desarrollen cierta capacidad de interpretar la sistematicidad de los argumentos que portamos todas y todos y cómo por detrás de ellos hay una forma de abordar estos dilemas normativos. Estas formas de abordarlos son las que vamos a tratar de ver en la clase de hoy. Entonces voy a partir a compartir la pantalla. ¿Se ve, no es cierto? Sí, profesor. ¿Se ve lo que estoy compartiendo? ¿El PowerPoint? Sí. Bien. Bueno. Entonces, vamos a adentrarnos en la cuestión de la teoría política normativa, entendiendo que de la multiplicidad de perspectivas teóricas que hay, a lo que a nosotros nos va a interesar son algunas controversias muy particulares que revelan formas alternativas de pensar frente a este tipo de fenómenos. La teoría política normativa, lo van a ver ustedes en los videos, se vincula, es una de las áreas de la ciencia política que más delibera, que más dialoga con la filosofía política. Por consiguiente, los antecedentes que nutren en las teorías políticas normativas datan desde la reflexión, lo que en la unidad número 1 llamamos la reflexión artesanal. Nos podemos ir hasta Sócrates, Platón, Aristóteles, etcétera, y encontrar componentes fundamentales de las teorías políticas normativas. El propósito de este curso no es hacer un raconto de todas las perspectivas que existen, ni mucho menos, sino simplemente mostrarles formas alternativas de enfrentar la reflexión sobre un dilema normativo. Y para hacerlo vamos a comenzar, y le pido disculpas a quienes recursan porque esto es algo que hemos hecho otros años también, pero porque es una muy buena forma de entrar en estos temas. Vamos a empezar con lo que se llama un experimento mental. Vamos a imaginar una situación hipotética para a partir de ella tratar de comprender un tipo de razonamiento. Esto es una forma de pensar frente a determinado tipo de hecho o de fenómeno. Es un experimento mental muy famoso que usan mucho los filósofos analíticos que se llama el dilema del tranvía. Hagamos de cuenta que viene un tranvía o un tren a toda velocidad por una vía. En esa vía hay un grupo de personas que están trabajando sobre la vía y no se han dado cuenta, por el motivo que sea, no se han dado cuenta que viene un tren y que ese tren los va a atropellar. Nosotros estamos demasiado lejos de las personas como para hacer nada. Nuestra única alternativa es activar una palanca que mueve la trayectoria del tren y lo desvía hacia una vía alternativa. Pero sobre esa vía alternativa hay otra persona también trabajando. Por consiguiente, nuestras opciones son o no hacer nada y que el tren efectivamente atropella a esas 5 personas, o activar la palanca y que el tren atropelle a una persona. Frente a eso, y aceptando que esas son las premisas, la pregunta es, ¿qué debemos hacer? ¿No? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué deberíamos hacer? Una pregunta normativa sobre el deber ser. ¿Debemos activar la palanca
o no debemos activar la palanca? ¿Qué les parece? Los escucho. Las escucho. ¿Y? ¿Están? Profe, Sí. yo sí, obviamente. Em, Tomaría la palanca y bueno, calculo que la persona que esté trabajando al sentir o ver o percibir que se ha desviado eh, el carril, quizás eh, él por instinto obviamente se correría, Bien. así se podría evitar tal vez eh, el Bien. final menos esperado. Voy a enfatizar esto porque es importante para los propósitos del ejercicio. Si ustedes no activan la palanca, se mueren 5 personas. Si ustedes activan la palanca, se muere una persona. No hay forma de escapar. Ese es el dilema que tenemos que enfrentar. Y voy a advertir otra cosa que es muy importante. No existen respuestas correctas ni respuestas incorrectas a los dilemas morales. Lo que existen son argumentos, son reflexiones de por qué hacer o no hacer determinada cosa, o por qué hacer A o hacer B. O sea, no sé cómo ninguno de nosotros actuaría realmente en esa situación, ni tampoco importa. Lo que importa son cuáles son los argumentos que podemos esgrimir para pensar si activaríamos o no activaríamos la palanca, entendiendo que esas son las consecuencias. Si no la activamos, morirían 5 personas, si la activamos, moriría una. Entonces, ¿qué harían? ¿Y por qué? Profe, Sí. yo, es medio raro igual lo que quiero plantear, son varias cosas. Primero, creo que la activaría. De todas formas, creo que en cualquiera de las dos situaciones eso implicaría como una responsabilidad sobre mi persona, digo, viéndolo también desde el lado más individual. Tanto activarla como no activarla implicaría una responsabilidad sobre mí que no sé si podría sobrellevar después, porque o soy responsable de las 5 personas que se murieron por no activarla, o soy responsable de que se murió una persona por activarla, digamos, Claro. lo mismo. Activarla me suene más, es un caso muy extremo, porque si igual en esta situación moriría gente, digamos, pero tal vez el activarla me suena más a lo que pasa dentro de una sociedad en la que siempre el beneficio colectivo, digamos, de un colectivo implica necesariamente que el resto, que nosotros como individuos cedamos privilegios y beneficios esos, individuales o personales, si se quiere. Pero igual no sé si podría hacer alguna cosa sin sentirme horrible. Seguro. Lo más probable es que la mayoría de nosotros, de nosotras, nos paralizáramos frente a la situación, digamos, pero a los propósitos de la reflexión es importante ver esto. ¿Quién más quiere comentar algo? Profe, hola, buenas Hola, tardes. Priscila. Justo cuando usted lo aclaró, yo le iba a contestar a Juliana, que ella planteó que al cambiar el carril la otra persona iba a escuchar y se iba a correr, entonces, tomando el mismo razonamiento, ¿por qué las otras 5 personas, si escuchan que viene el tren, no se correrían primero? Ahí estaría como para contestarle a ella. Y bueno, ya que lo aclaró, que sí o sí, un mal va a haber. Es como que nos podríamos enfrentar a la parte de la teoría normativa del utilitarismo, el tema de los dilemas, ver cuál de los dos tendría un mal menor de las dos acciones. Y claramente el mal menor tendría que ser activar la palanca para que en vez de 5 muera una sola persona. Bien. Es como más o menos para diferenciar de las 3 perspectivas que vamos a ver. Es como, entiendo que podríamos situarnos ahí de la parte utilitarista, que va a haber una consecuencia, pero es la consecuencia mejor, digamos, entre todas las que hay. Perfecto. Sí, ciertamente ese es el argumento utilitarista, el argumento consecuencialista. Muy bien. Ustedes seguramente han visto en Doctrinas e Ideas Políticas 2, con Bentham, Mill, Stuart Mill, etc. Es una forma de enfrentar este dilema. Decir, bueno, a ver, sí o sí va a haber un resultado malo. ¿Cuál es el menos malo? Esa es una forma de pensar bien fundada en la perspectiva utilitaria.
¿Alguien tiene alguna otra apreciación? ¿Alguien no activaría la palanca? E insisto que no hay respuestas correctas ni incorrectas sobre esto, simplemente hay posibles argumentos de por qué hacer o no hacer. ¿Nadie activaría la palanca? Todos se sienten de algún modo interpelados por la lógica utilitaria de que es mejor matar a uno que matar a 5. Yo, profe, no sé si se escucha. Sí. Yo en particular empezaría los gritos, pero yo no podría activarla, creo, en un momento tan corto que debe ser. Pienso yo en ese momento. Empezaría a gritar para que todas se corran. Bien. Algo que es interesante ver, que es, supónganse que en vez de activar una palanca, lo que nosotros podríamos hacer es tirar a alguien para que caiga frente a la vía y por consiguiente el chofer del tren parece un poco como una película de esas malas de terror esto, pero es para ver una diferencia. Supongamos que nosotros en lugar de... Nuestras opciones ahora son no hacer nada y dejar que mueran 5 personas, o hacer algo que tiene como consecuencia que muera una persona, o hacer algo que directamente implica el asesinato de una persona. ¿Es diferente tirar a una persona del puente que mover una palanca? ¿Hay alguna diferencia en esa acción? Aunque la consecuencia sea la misma, una persona que muere, ¿es lo mismo hacerlo más directamente o más indirectamente? ¿Qué les parece que sería más fácil de hacer? ¿Empujar a la persona o activar la palanca? Activar la palanca. Uh-huh. Sí, normalmente es así, ¿no? Por eso es que muchas veces en política son bastante importantes, sobre todo por parte de los decisores públicos. Porque una cosa es tomar una decisión que van a ejecutar otros y otra cosa es tener que ejecutarla. Piensen, por ejemplo, una orden de represión. A veces, mientras más lejanos estamos de la consecuencia directa de la acción, puede ser más fácil. Pero no obstante, el dilema que persiste es este, ¿no? ¿Cómo enfrentar la posibilidad de resolver este tipo de situaciones, donde tenemos que elegir entre cosas que en principio no nos gustan? Este tipo de dilemas son muy comunes en política y en sociedad. Vamos a hacer otra aclaración. Esto por ahí también es importante. Supongamos que, sobre todo quienes pensaron que era mejor activar la palanca, vamos a hacer una pequeña modificación. Hagamos de cuenta que las 5 personas que están allí en la vía A, en la vía número 1, son, supongamos, homicidas que se han escapado del penal y están huyendo por la vía. Y que en la vía número 2, en la vía B, donde está la persona sola, lo que hay es un niño que está jugando en la vía. Este hecho de tener esta información respecto a cuáles son las personas que estarían vinculadas a las consecuencias de estas acciones, ¿cambia en algo la perspectiva que ustedes tienen sobre si hay que activar o no hay que activar la palanca? Claro que sí, me imagino que sí. ¿Por qué? A ver, Teniendo ya información, la cosa por la cambia. información, Cristian. Y por la información, porque me está tipificando también, o me está dando una referencia que va directo al tema moral, o sea, ¿a quién salvo? ¿A Uh-huh. 5 homicidas o a un niño? Y me parece que es fácil. Bien. O sea, para muchos es fácil. No deja de ser un dilema porque estás acabando con 5 vidas. Por supuesto que vas a cargar con 5 vidas en tu conciencia, pero creo que teniendo la información, sí, es más fácil o es más fácil de poder explicar
una posible Bien. acción que uno tenga que hacer. Por lo que veo en el chat, tanto Priscila como Bruno están de acuerdo con Cristian, que esto cambia bastante la situación, saber esto. ¿Para alguien no cambia la situación saber quiénes son las personas que están cuya vida está en juego? Profe, yo le da clase. Bueno, Yo en lo particular creo que no cambia porque no podría poner en valor más la vida de una persona que en otra, porque ahí entraríamos en el criterio de cuál es más valiosa, la vida del niño o la vida de estas 5 personas, y creo que eso no podría hacerlo, también es como hacer un futurismo. ujú. Pero bueno, contestándole a Nicole, ¿no sería más o menos lo que está pasando hoy con el tema del COVID? Que lamentablemente los médicos, como está tan saturado el sistema de salud, no tienen que poderse elegir si darle un respirador o si darle más atención médica a una persona de 80 años que ha tenido pulmonía, que tiene insuficiencia respiratoria, que además quizás tenga hipertensión o diabetes, a una persona como lo están haciendo, que se lo terminan dando a una persona quizás de 35 años, que está sana, y que tiene como, por decirlo así, que seguramente es lo que debe pensar, una vida más por delante. Es como que hoy en día se está haciendo eso, el tema de la información, nos juega o a favor o en contra en muchos casos. Bien. Priscila está ahí fuerte con los utilitaristas. Bien, Priscila, está bien, esa es la reflexión. La construcción teórica es absolutamente coherente y consistente. La información que tenemos nos permite ponderar mejor las consecuencias de nuestra acción. En el caso de lo que muy bien advertía Priscila respecto al tema de a quién elegir frente a la necesidad de tener que elegir entre 2 pacientes, eligen a aquel que ya tiene una mayor probabilidad de vivir que aquel que tiene una menor probabilidad de vivir. Este tipo de dilemas, como muy bien trae a colación Priscila, pasan constantemente. Estamos en una situación extraordinaria, ¿no? que nos lleva a enfrentar este tipo de cosas, pero con otros grados, donde quizás lo que está en juego no es la vida, quizás son otro tipo de prerrogativas, pero este tipo de dilemas acontecen con cierta regularidad en nuestra vida pública y acontecen con cierta regularidad en los decisores tener que enfrentar este tipo de dilemas. Ahora, ¿a quién de ustedes les gustaría o consideran que aceptarían que las autoridades públicas, no importa, hagan abstracción de los gobiernos de turno, que las autoridades públicas puedan decidir qué vida vale más que otra? Todo este tipo de cosas que yo les estoy preguntando es para molestarlos un poco, deliberadamente, para que tratemos de pensar. Estas cosas son muy difíciles de pensar. Insisto, no hay respuestas correctas o incorrectas. Ya vamos a ir viendo que lo que hay son formas de construir un razonamiento para tratar de tener una respuesta. Ahí Carla dice, lo mismo sucedería con el aborto. Sí, el aborto es claramente otro tópico sobre el cual aparecen muchas discusiones normativas atravesándola. ¿Sí? El ejemplo del tranvía simplemente es uno, es un ejemplo posible, hay muchísimos ejemplos, vamos a ver más adelante, donde estamos todo el tiempo enfrentando este tipo de situaciones. Hay el argumento, normalmente esta clase cuando la hacemos presencial es bien participativa y es bastante divertida, pero por lo pronto vamos a tener que hacerla un poco más acelerada. Pero quedó muy claro en las intervenciones de Priscila, de Cristian también, un argumento que es el argumento o la lógica de construcción que normalmente denominamos perspectivas consecuencialistas. Esta palabra, que obviamente viene de consecuencia, trae a colación que frente a este tipo de situaciones, en realidad, el criterio para ponderar lo que debemos hacer o no debemos hacer parte de una ponderación de las consecuencias que las distintas acciones van a tener. Entonces, frente a este tipo de cosas, el hecho de matar a una persona, evidentemente es una consecuencia factible de argumentar menos mala que matar a 5. Frente a eso, luego, la ponderación sobre el valor de las vidas de una persona, para algunos puede cambiar o no puede cambiar respecto a quiénes son esas personas. Por ejemplo, ¿cambia si son condenados por algún delito o no cambia si son condenados por algún delito? Bueno, depende, insisto, no hay posiciones buenas o posiciones malas.
es nueva información que, analizada desde el punto de vista consecuencialista, nos tiene que llevar a revisar qué consecuencia entonces sigue siendo menos mala o qué consecuencia es preferible dentro de las consecuencias posibles de nuestro curso de acción. Entonces, si consideramos que la vida de cualquiera de nosotras o de nosotros es potencialmente más valiosa que la vida de una persona que ha cometido hechos criminales de relevancia, entonces podríamos llegar a ponderar que si fuera una persona de un lado y una persona del otro, entonces bajo el mismo criterio, pero una es un homicida y la otra es un ciudadano común, una ciudadana común, entonces también podríamos aplicar el mismo criterio. Esto no es tan fácil de resolver, por supuesto. Estoy seguro que ustedes están pensando ahora miles de cosas para decir y miles de cosas para objetar, y está bien que así sea, porque ese es el propósito de este tipo de teorías, hacernos pensar y confrontarnos con lo más íntimo de nuestros valores normativos, porque esa es la forma en la cual podemos ir construyendo de a poco criterios que se sostengan en el tiempo y que nos ayuden a enfrentar este tipo de dilemas y de situaciones. Como les decía, frente a este tipo de situaciones, frente a este tipo de dilemas, no existe para la ciencia política y en general me atrevería a decir para la filosofía también, no existe una respuesta correcta de qué es lo que hay que hacer. Lo que existen son distintas formas de encarar la problemática, generar algún criterio para evaluar las opciones y frente a esos criterios, luego entonces decidir qué podemos hacer y qué no podemos hacer. Y esto no es solamente válido para cosas tan extremas como el ejemplo del tranvía, también es válido para cosas, para todo tipo de circunstancia en la cual hay algún tipo de dilema en juego. Por ejemplo, desdramatizando, sacando la cuestión de la muerte de por medio, podríamos tener que decidir con cierta regularidad a nuestros decisores públicos, cuando hay recursos escasos, cómo distribuirlos. Entonces, por ejemplo, podríamos ponderar a qué persona deberíamos operar o a qué persona deberíamos trasplantar cuando tenemos un solo órgano, pero muchas personas que lo necesitan. Este tipo de elementos aparecen todo el tiempo. ¿Cómo deberíamos, a quién deberíamos cobrarles más o menos impuestos y por qué? Todo este tipo de cosas están vinculadas al quehacer cotidiano de la deliberación pública, de la política, e implican posiciones normativas. En principio, tenemos dos grandes perspectivas para juzgar estas cosas. La primera, que muy bien desarrollaron los compañeros, las compañeras, es la perspectiva consecuencialista, que normalmente asociamos a la teoría del utilitarismo, es la teoría que quizás le da el cuerpo más sistemático a las perspectivas consecuencialistas, que son perspectivas que llamamos teleológicas, básicamente porque la lógica, digamos, el criterio de verdad lo buscan en los fines, buscan cuál es el mejor fin y a partir de saber cuál es el mejor fin podemos juzgar el resto de los elementos del dilema. Es una ética de los fines, entonces, una ética de las consecuencias. Y por consiguiente, el elemento reflexivo fundamental para poder enfrentar estas situaciones es entender cuáles son las consecuencias y poder jerarquizar esas consecuencias para luego entonces concluir cuál es la mejor acción a realizar. Esta perspectiva, que es la perspectiva consecuencialista, la perspectiva del utilitarismo, que fue importantísima para algo, por ejemplo, seguramente lo han visto en Doctrinas e Ideas Políticas 2 cuando vieron a Bentham. Antes, por ejemplo, los sistemas penales no tenían ningún tipo de criterio teleológico ni consecuencialista. Y, por ejemplo, una persona que robó una pieza de pan podía ser condenada a la horca, ¿no? O podía ser encarcelada por el resto de su vida. Una de las cosas que permitió las teorías consecuencialistas, el utilitarismo a la cabeza, cuando se empiezan a desarrollar en la modernidad, es hacer cierta correspondencia entre medios y fines y de poder dotar de una lógica, de una racionalidad a, por ejemplo, en este caso, el castigo penal. Una perspectiva distinta, si se quiere, a las antípodas de la perspectiva consecuencialista, es lo que normalmente denominamos las perspectivas deontológicas o las perspectivas universalistas, donde lo que se juzga en realidad es la ética de los derechos y las obligaciones y no de los fines. Para las perspectivas deontológicas, en realidad, terminar con una vida es en sí mismo un hecho malo, en este caso,
y que no acepta gradaciones de maldad. Para una perspectiva deontológica, matar a 2 personas es lo mismo que matar a 20, porque el hecho de acabar con una vida implica en sí mismo un acto reprochable. Entonces, que las cosas no son buenas ni malas para los deontólogos. No son buenas ni malas por las consecuencias que acarrean, sino que son buenas o malas en sí mismas, por lo que implican en sí mismas. Profe, Sí. ahí entonces se podría situar la compañera que dijo que a ella el tema de la información de que la persona solita era un niño y las otras 5 eran asesinos no le cambia su manera de pensar, se podría ubicar acá en esta parte, en esta... Exactamente, porque ella decía, una vida es una vida, o sea, yo no puedo juzgar cuál vida vale más. Es una perspectiva típicamente deontológica. Es decir, en este caso, en algunos casos es más evidente que en otros, pero en el caso, por ejemplo, de la vida y la muerte, no hay nada que justificaría el hecho de acabar con una vida. Por ejemplo, desde un debate muy importante, sobre todo de principios del siglo XX en buena parte del mundo, entre las perspectivas teleológicas y las deontológicas, tenía que ver con el hecho de la pena, con el castigo de la pena de muerte, por ejemplo, ¿no? Sí, argumentaban, ¿no? Esto está muy revisado, por supuesto, pero vayamos a esa época, ¿no? Se argumentaba que sí tenemos personas que cometen crímenes de manera sistemática, como por ejemplo algún tipo de un asesino serial, supongamos, un violador serial, ¿no? La pena de muerte se justificaría porque la consecuencia sería cambiar una vida, la de la persona que estamos condenando a muerte, a cambio de la vida de todas las personas que estamos salvando porque no las va a matar. Para las perspectivas universalistas o deontológicas van a concluir en realidad, no, de ninguna manera se puede justificar que nadie, incluido en ese nadie el Estado o la sociedad o la comunidad política, tomen una vida en base a algún tipo de propósito. Por consiguiente, no hay nada que pueda justificar adoptar la pena de muerte. Una de las perspectivas más importantes dentro de la tradición deontológica es el liberalismo, más específicamente el liberalismo deontológico o el liberalismo kantiano. En este sentido, si ustedes profundizan la filosofía política moderna, los debates entre el utilitarismo, entre Kant y los utilitaristas son fundamentales en estos aspectos, ¿no? Kant, si recuerdan algo de Teoría Política 2, hablaba de los imperativos categóricos y hablaba de esta cuestión. ¿No? Hay cosas que son en sí mismas buenas o malas y no podemos argumentar, no podemos crear estructuras justificativas de violar derechos que se consideran como fundamentales y en alguna medida absolutos. Enfoques como la perspectiva de los derechos humanos es profundamente deontológica. Vayamos a otro ejemplo. El ejemplo de la tortura, por ejemplo. Supongamos que una fantasía medio película de Hollywood, pero que podría perfectamente ser real en muchas partes del mundo. Hay una persona que ha puesto una bomba en algún lugar público que va a detonar dentro de poco y va a matar a no sabemos cuánto, 200, 300, 850 personas. Las fuerzas de seguridad nos dicen a nosotros, que seríamos los decisores en este escenario, mire, si usted me deja que yo lo torture, me va a decir dónde está la bomba. Para un consecuencialista, la ecuación es sencilla. La tortura frente a la probabilidad de descubrir dónde está la bomba, que en principio es una probabilidad, y salvar a todas esas vidas. Para una perspectiva deontológica, podría argumentarse que la tortura no puede justificarse bajo ningún precepto. Entonces, no torturamos a los presos. Buena parte de, obviamente, la estructura jurídico-normativa de las democracias occidentales se funda en estos criterios liberales deontológicos. Por eso se decretan en las partes dogmáticas de las constituciones los derechos fundamentales, las garantías fundamentales que nadie las puede violar bajo ningún criterio. Y entonces, una de las dos grandes formas de enfrentar este tipo de deliberaciones tiene que ver con las perspectivas consecuencialistas, que van a juzgar en base a una ponderación de las consecuencias cuál es el mejor curso de acción, y las perspectivas deontológicas que frente a este tipo de hechos, cuando lo que está en juego es un valor en sí mismo, un valor universal en sí mismo, un valor intocable en sí mismo, entonces hay que no hacer, digamos, frente a la posibilidad de avanzar sobre o violar un derecho universal, un derecho consagrado, un derecho que reconocemos como universal, entonces no podemos avanzar. Si bien la consecuencia
de que nosotros no activemos la palanca es la muerte de 5 personas, ¿sí? En ese sentido sería preferible activar la palanca porque nosotros deliberadamente estaríamos entonces produciendo una muerte. El mismo caso de la pena de muerte. Si bien es posible que no activar ciertos mecanismos de violencia para eliminar a algunos criminales implique que esos criminales cometan delitos en el futuro y generen muchos perjuicios en el futuro, es mejor no embarcarse en el camino de violentar derechos, en este caso de los criminales o los potenciales criminales. ¿Tienen algún comentario sobre este tema? Insisto que no hay posiciones correctas o incorrectas. Por lo pronto, lo que nos interesa ahora es ir explorando formas alternativas de reflexionar sobre estos temas. Uno podría decir, yo para saber lo que voy a hacer, voy a ponderar las consecuencias y frente a eso voy a jerarquizar de algún modo esas consecuencias y eso me va a decir qué hacer. Otra podría decir, en realidad yo lo que voy a ver, lo que voy a juzgar es en qué medida lo que está por detrás son, por ejemplo, derechos fundamentales que nosotros no podemos avasallar. Como hay derechos fundamentales, ninguna consecuencia nos puede habilitar ir en contra de ellos. Podemos desdramatizar un poco, porque el tema de la muerte es bastante extremo, pero es muy común en teoría política llevar los argumentos a ejemplos extremos, porque si podemos resolverlos en los ejemplos más extremos, luego nuestros criterios seguramente van a ser operativos para ejemplos menos radicales. Pero pensemos, por ejemplo, cuestiones como la castración química, ¿no? Este es un tema que se deliberó hace no mucho en la Argentina. Existe esta idea de que hay ciertos violadores que son seriales, no pueden dejar de violar nunca, y estaríamos frente a un ejemplo parecido al de la tortura. En este caso, hay algún experto que nos dice, si nosotros implementamos una castración química, esta persona no va a sentir el impulso biológico de la violación y no va a violar. Frente a eso, nosotros podemos tener dos tipos de respuesta. Una respuesta consecuencialista sería decir, bueno, ¿realmente esa es la consecuencia que va a tener la castración química? ¿Realmente vamos a hacer que este tipo deje de ser violento contra las mujeres o va a expresar su violencia de otro modo? Lo que estamos reflexionando al abordar así la cuestión es de una perspectiva consecuencialista, porque seguimos pensando en el hecho de las consecuencias que acarrea o que podría acarrear hacer, en este caso, una castración química y ponderar esas consecuencias. Una perspectiva distinta, deontológica, sería decir, nosotros no podemos, ¿sí?, hacer una castración química porque va en contra de todos los derechos que tiene esta persona sobre su integridad física, indistintamente de las consecuencias, sean potencialmente positivas o no tan positivas que tendría la castración química. ¿Se entiende entonces un poco estas dos formas alternativas de abordar una situación? Una desde el punto de vista de ponderar las consecuencias y otra desde el punto de vista de dar cuenta de cuáles son los hechos, digamos, la bondad intrínseca y los derechos intrínsecos que están en juego. No hay una forma mejor que otra. Incluso, en química, uno podría ser consecuencialista y estar a favor, o uno podría ser consecuencialista y estar en contra, porque lo que variaría es cómo estamos ponderando, en este caso, las consecuencias, que no son siempre fáciles de ponderar. Cuando hay derechos que están en juego, los mismos argumentos deontológicos tienen muchas dificultades para tratar de resolver situaciones donde lo que está en juego son derechos fundamentales. Por ejemplo, lo vamos a ver de vuelta más adelante, pero si el Estado, o cualquiera de nosotros, para salvaguardar un derecho fundamental, tiene que ir por sobre un derecho, tenemos dos opciones: o aceptamos que para evitar la opresión tenemos que oprimir, o lisa y llanamente dejamos que la opresión exista. La discusión normativa sobre esto persiste. Porque, por ejemplo, y yendo al ejemplo de la tortura para evitar una bomba que matará gente, estamos privilegiando la integridad física por sobre la vida. Entonces, incluso también hay una tensión entre qué derechos son todos en sí mismos positivos, fantásticos, pero en sí mismos también no son exactamente iguales. Entonces, son temas muy difíciles de resolver.
Y acá lo que nos interesa no es resolverlos porque no lo vamos a hacer, sino comprender la lógica de razonamiento por detrás de cada uno de ellos y cómo muchas veces, incluso desde la misma lógica, se pueden llegar a conclusiones diferentes porque hay algo en esa argumentación, en ese proceso argumentativo que ha variado. Hay algo que se ha modificado y por consiguiente podemos llegar a interpretaciones distintas. Las teorías normativas, en general todas las teorías políticas, pero las teorías normativas fundamentalmente, no son fácilmente axiomáticas. No es que yo simplemente presento los hechos y la teoría me presenta una ecuación que me da un resultado. Yo puedo decir, bueno, estos son los hechos, si yo le aplico un poquito de teoría utilitaria, el resultado va a ser este. Normalmente no es tan fácil porque en ese proceso hay interpretaciones que pueden variar y que por consiguiente el resultado puede no ser tan lineal. Puede ser un poco más complejo el proceso reflexivo. ¿Hay alguna consulta? ¿Alguna duda sobre esto? Profe, ¿ahí se me escucha? Sí, sí. Ah, porque he estado tratando de hablar varias veces y me parece que no se podía. Había algún problema y no había chance de que se me escuchara. Qué raro. Sí. Que yo había estado pensando en otra posibilidad. Sí. ¿Qué pasa, por ejemplo, si la persona que tiene que elegir si accionar o no la palanca, en lugar de pensar en las personas que están sobre la vía, piensa en sí mismo, por ejemplo, y en las consecuencias que tendría para sí mismo, ¿no? Por ejemplo, yo pienso, si esta persona no acciona la palanca, de alguna manera, la muerte de estas 5 personas no sería su responsabilidad, ¿no? Porque esa persona, bueno, estaría mirando, pero no hubiera hecho nada, porque no está manejando el tren, por ejemplo. En cambio, en el caso de accionar la palanca, la muerte de esa única persona sí sería su responsabilidad, porque fue su decisión accionar la palanca, ¿no? Entonces pensaba como, en un primer lugar, parece, o sea, como que rápidamente yo, y creo que mis compañeros también, porque casi todos opinaron que bueno, que la opción era, bueno, salvo a la mayor cantidad de personas posible, ¿no? A mí también me pasó, al principio fue sí, no lo dudo, pero después pensé en esto otro, ¿no? Cuando usted mencionó, por ejemplo, lo de las consecuencias judiciales, o lo de cuando se empieza a complejizar la cuestión y ya no es tan sencillo, digamos, ¿qué pasa en ese caso, ¿no? En el caso en el que la persona dice, bueno, sí, yo acciono la palanca, muere esa persona porque yo lo decidí. En cambio, si yo no hago nada, sí, lo estoy observando y quizás podría haber hecho algo para cambiarlo, pero igualmente no es mi responsabilidad. O sea, estoy ahí en un momento desafortunado en el que observo todo esto, pero hubiera pasado de todas formas. Entonces es como otra posibilidad que creo que lo complejiza, ¿no? Sí, perfecto. Gracias. Ahí hay dos cuestiones interesantes. Sí, ¿puedo perdón, agregar algo que digo que igual a la inversa? No sé si esto también es porque yo personalmente soy una persona bastante culposa, digo, a la inversa, igual también tenés la responsabilidad de que podrías haber cambiado el resultado, digo, la consecuencia, e igual decidiste no hacerlo, digo, es una decisión igual no mover la palanca sabiendo que lo podés hacer. Exactamente, hay dos cuestiones. Totalmente. Hay dos cuestiones importantes. Si lo miramos desde el punto de vista de las consecuencias que la decisión va a traer en la persona, o sea, se va a sentir más culpable de haberlo hecho o de no haberlo hecho, sigue siendo un argumento consecuencialista. Porque la decisión la va a juzgar eventualmente alguna ponderación de la consecuencia de la misma. Si lo que está en juego es algún tipo de criterio sobre cuál es la responsabilidad individual, se aproxima más a una perspectiva deontológica. Para Kant no cabría la menor duda de que vos sí serías responsable por hacer o no hacer, y tendrías que tomar la decisión. Claro. Y no aplicar la palanca es una decisión, luego que tendrás que ver si fue la correcta o no fue la correcta. ¿Sí? Pero, digamos, insisto, no hay una forma son cosas muy complejas de hacer, y precisamente el propósito de esto es que si en una tontería, como este juego hipotético que estamos pensando,
es tan complejo de establecer dónde empieza la responsabilidad individual, cómo tenemos que juzgar, cuando estamos hablando de decisiones públicas efectivas que se toman de manera muy irreflexiva, de forma casi cotidiana, todos los días, por parte de múltiples decisores públicos, imagínense que las consecuencias de la irreflexibilidad, de la falta de reflexividad sobre las cuestiones normativas por detrás de nuestras decisiones son muy grandes. Porque la mayoría de las personas en realidad tenemos un conjunto de sesgos, que son una serie de mecanismos que tenemos que nos permiten resolver estas cosas. ¿Sí? La cuestión es que seamos autocríticas y autocríticos sobre esos mecanismos. Y mi primer respuesta inmediata es hacer tal cosa o tal otra. Bueno, pensemos bien las consecuencias implicadas en esto. ¿Qué valores normativos estoy realmente sosteniendo? ¿Por qué? ¿He pensado realmente en esto o simplemente adopté una posición porque creo que es la que más se aproxima a determinado grupo político o a determinada posición dentro de la sociedad, etcétera? Un poco el ejercicio de la teoría política normativa es menos tratar de darnos respuestas pragmáticas a las cosas y más tratar de mostrarnos procesos reflexivos que son importantes para que entendamos todo lo que está en juego cada vez que avanzamos con cualquier tipo de decisión o de determinación, sobre todo en materia política. A mí, si me permite, profe, esto también Claro. me hace pensar un poco en como en el caso contrario de aquella persona, bueno, por ejemplo, en el ejemplo que acabo de dar, en donde prefiere directamente no involucrarse, por ejemplo, cómo esto tiene que ver también con todo este fenómeno de las personas que se dicen ser apolíticas, por ejemplo, ¿no? Prefieren no involucrarse en la política, que las decisiones la tomen otros, yo no tengo nada que ver, es muy, muy complicado, es muy enroscado, hay que tomar decisiones importantes, entonces, o sea, si bien lo estoy llevando como para otro lado, porque usted está como haciendo mucho énfasis en quién toma las decisiones, también me hace pensar en eso, ¿no? En cómo justamente tomar decisiones es complicado, entonces eso quizás explica que muchas personas prefieran delegarlo nada más, y bueno, y también me hace pensar en doctrinas, que usted todo el tiempo habla de doctrinas políticas 2, en cómo están todas estas posiciones también de, bueno, yo ejerzo mi política, digamos, la forma de ejercer la política para mí es ejercer el voto y listo, y que las decisiones la tome otra persona. O sea, la verdad es que me está haciendo así como pensar en muchas cosas que creo que se da para un montón, pero me parece muy interesante porque entran en juego como todas las posiciones. Claro que sí, y precisamente esa es la idea. Así que excelente que te llame a esa reflexión, y evidentemente decir, yo no me meto, es muy parecido a decir yo no toco la palanca. Realmente se agota la responsabilidad, como decía Agustina, creo. ¿Realmente se agota la responsabilidad de la persona en no tocar la palanca? ¿O está tomando la deliberada decisión de al no tocar la palanca, aceptar las consecuencias que devienen? La participación en política tiene mucho que ver con esto también. Es una forma de decir, yo no participo en política porque la razón que sea, muchas veces no es sino un mecanismo justificativo de no querer ampliar la esfera de la responsabilidad personal de lo que nos toca a todas y a todos por vivir en una sociedad, inexorablemente estar atravesados por la política. Entonces, sí, la idea es que un poco, cuando vayan viendo estas cuestiones, que lamentablemente no las vamos a poder profundizar demasiado, pero la idea es que piensen todo el tiempo en esto. Esto está vinculado a montones de cosas de nuestra cotidianidad. Ustedes van a ver en el video que está colgado en YouTube que yo empiezo con una lista que normalmente charlamos mucho en clase, una lista de frases que dice la gente todo el tiempo, incluso pensando que no son políticas y son terriblemente políticas, y qué es lo que está por detrás en términos normativos. Por ejemplo, bueno, al que mató tiene que morir. O el que recibe un plan deja de pensar, no sé qué persona de la farándula dijo una cosa como esa hace poco. Todo ese tipo de argumentaciones que constantemente hacemos las personas respecto a nuestra vida común están profundamente cargadas de normatividad y están profundamente cargadas de reflexiones sobre la política. El problema es que muchas veces hemos naturalizado esas respuestas como válidas. Entonces la irreflexividad sobre nuestros propios postulados normativos son los que nos hacen que tengamos tantas certezas a veces
para responder inmediatamente con mucha facilidad frente a cosas que si las pensamos un poquito son increíblemente complejas. Si las pensamos un poquito nos paralizan bastante. Es por eso que muchas veces cuando enfrentamos hechos altamente cargados de complejidad normativa, cuando enfrentamos dilemas, realmente dilemas en términos éticos y políticos, las personas que más rápidamente tienen una respuesta certera suelen ser las que menos han pensado. Esto es válido para cualquier dilema ético y político. ¿Sí? Normalmente, mientras más pensamos un tema, más le encontramos su complejidad inherente y podemos tener, por supuesto, posiciones bastante certeras sobre las cosas, pero en mi experiencia personal, al menos, mientras más reflexividad construimos sobre los temas, menos deterministas somos en nuestras posiciones. No obstante, tarde o temprano, todas y todos adoptamos posiciones frente a estos temas. El tema es qué tan reflexivas son esas posiciones, qué tan mentadas son y, por consiguiente, qué tan responsables somos de portarlas. Si las portamos realmente porque hemos pensado sobre ellas, hemos deliberado sobre ellas, o si las portamos porque reproducimos algún tipo de opinión, algún tipo de perspectiva que hemos naturalizado en algún momento de nuestro proceso de socialización, sea porque eran las opiniones de nuestros padres, sean porque eran las opiniones de nuestros profesores en la escuela o en la universidad o donde sea. Un lujo que no puede darse ninguna politóloga ni ningún politólogo. Simplemente reproducir perspectivas naturalizadas. Tenemos que estar constantemente cuestionándonos porque, como lo van a ver tanto en los videos como en la bibliografía que tienen para leer, uno de los elementos más importantes que aporta la teoría normativa a la ciencia política es estar constantemente revisando sus supuestos. Es aportar elementos muy importantes para el pensamiento crítico y sobre todo para el pensamiento autocrítico. Para nosotros evaluar constantemente el lugar, digamos, o los valores, las perspectivas desde las cuales estamos mirando y juzgando el mundo que nos rodea, y por consiguiente, de qué modo son realmente sistemáticos, ¿no? Todos portamos contradicciones. Todas y todos estamos atravesadísimos de contradicciones. El tema es en qué medida somos conscientes de ellas. ¿Por qué se nos puede llegar a dar que, por ejemplo, frente a determinados temas seamos consecuencialistas, pero frente a otros temas seamos bastante deontológicos? ¿Por qué consideramos que cuando lo que está en juego es determinado tipo de derecho, seamos absolutamente deontológicos y consideremos que nada ni nadie puede discutir ni poner en tela de juicio esto que está pasando, pero frente a otros derechos, por ejemplo, seamos bastante consecuencialistas y digamos, bueno, está bien, esto puede, en realidad no es tan importante? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué es lo que está en juego? ¿Por qué portamos esas ideas? Un poco esas son las reflexiones que nos tiene que llevar a pensar la teoría política. En realidad, hay algunos derechos que nos parecen más importantes que otros porque en sí mismos hemos realmente pensado que lo son, o porque quizás los asociamos a derechos que ejercen personas de la sociedad o grupos de la sociedad que no es el mío. Bueno, todo eso está en juego y todo eso es lo que tenemos que de algún modo ir deliberando, y la idea de reflexionar sobre la teoría política normativa es que nos devele este ejercicio. No nos va a dar una respuesta. Mucho menos yo les voy a dar ninguna respuesta de ningún tipo. Simplemente invitarlos a reflexionar y en la lectura de las teorías, en las lecturas de las distintas posiciones teóricas sobre estos temas, ver cómo ustedes van informando y construyendo su propia perspectiva sobre estas cuestiones. Si les parece, hacemos un corte breve de 5 minutos y a las 5:20 continuamos con la segunda mitad de la clase, que nos queda una perspectiva teórica todavía por ver.